Hola amigos, buenas tardes acá en Chile, buenas noches allá en Luxor, Egipto. Soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y estoy en compañía del doctor Francisco Martín Valentín. Doctor, de verdad que es un honor, un placer poder tenerlo por primera vez. Ya tuve anteriormente a su esposa, a la doctora Teresa Berman, y hoy estoy pero súper contenta de poder tenerlo, así que le doy la bienvenida. Muchas gracias, el placer es mío. Muchas gracias. Doctor, bueno, lo que me gustaría charlar con usted, ya que usted es especialista en todos estos temas del Antiguo Egipto, poder hablar sobre la religión en el Antiguo Egipto. Primero preguntarle, ¿podemos hablar de una religión a pesar de toda la historia, las distintas dinastías, las distintas creencias, regiones dentro del Antiguo Egipto? ¿Había una religión? Bien, primero a mí me gusta mucho precisar los términos. En primer lugar, la palabra religión es una palabra latina, viene de religare y por tanto es algo que tenemos que tener en cuenta que quizás no se ajusta exactamente al concepto de las creencias egipcias en lo sensible, en lo espiritual. Eso es lo primero. Por tanto, incluso además ha habido especialistas en el pasado que hablaron de religiones egipcias. A mí no me gusta ni un término ni otro. Entonces, aunque sabemos de qué estamos hablando, que es precisamente de la religión, claro, es de la relación que mantienen los seres humanos con los entes que se creen que son divinos o a los cuales se quiere propiciar para asegurar las condiciones de vida en general. De seguridad, pues de salud, de un montón de cosas, ¿no? Entonces yo diría que en Egipto, si pasamos de este concepto y llegamos al fondo, hay que convenir con Herodoto, que efectivamente los egipcios, él dijo cuando vino aquí y escribió en su libro Euterpe, escribió sobre los egipcios, dijo que eran los más religiosos de todos los hombres, en el sentido propio de que la religión enmarcaba absolutamente toda la vida del Egipto faraónico. Por tanto, la respuesta es positiva, es sí, es decir, los egipcios estuvieron siempre, llevaron a cabo sus vidas y su cosmovisión enmarcada dentro de un ámbito de relación con lo divino, vamos a decir, ¿no? Y con un gran conocimiento al respecto, tal y como nos acreditan los textos de egipcios antiguos, ¿no? Pues tanto los funerarios como los de culto divino diario, como otra serie de textos de himnos y de literatura religiosa que es riquísima en Egipto. O sea que la respuesta es decididamente sí, sí, absolutamente. Uh-huh. Y bueno, es variada esta religión, aclarando ya, como usted bien dice, que es un término latino, bien actual, bien de nosotros, pero ¿hay una sola religión o varias creencias, varios tipos de creencias esparcidos por todas las distintas regiones del Sí. Antiguo Egipto? Vamos a ver, el contenido de los textos, de las cosmologías que conocemos en Egipto, es decir, de los tratados religiosos que nos hablan de la creación del mundo, del universo, a través de diversos cleros, pues nos hablan de formas ligeramente distintas de cómo se creó el mundo. Y siempre lo que sucede es que en según qué lugar, pues era el dios Ptah de Menfis el que había creado el mundo, o era el dios Atum-Ra, el dios Sol, el que había creado el mundo en Heliópolis, o era el dios Amón en Tebas, o el dios Tot en Hermópolis. Pero lo que sí que se percibe del contenido de todos estos conjuntos de textos que atribuían para sus dioses locales el protagonismo de la creación del mundo, es que había algo homogéneo. Es decir, de la investigación de lo religioso que yo he llevado a cabo, no es solamente idea mía, esto han trabajado mucho antes otros especialistas, se llega a la conclusión de que hay una idea genérica común, vamos a decir, a nivel, yo diría, iniciático, en el sentido de sacerdotes o miembros de cleros de alto nivel, de los cleros, que tenían una idea sensible. La idea sensible, y lo dicen los textos, es la creencia en un solo Dios. Esto es curioso. Ya sea un solo Dios, ya sea un concepto panteísta de Dios y de la divinidad. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque hay textos como las sabidurías de Tajotep, que son de Imperio Antiguo, dinastía quinta o sexta, no recuerdo exactamente, pero del Imperio Antiguo, que nos hablan de la adoración de Dios.
y en los textos es claro cuando quieren hablar en singular o en plural, lo señalan de maneras distintas. Si hablan de los dioses, Necheru, si hablan de Dios, ponen el singular Necher. Por tanto, sí que parece que había un concepto muy claro que se va repitiendo a lo largo de toda la historia de Egipto en diversas partes del país y en diversos cleros, hablando efectivamente de la, vamos a decir, la unicidad divina. La unicidad divina, el concepto de que hay un gran principio divino que puede tener múltiples manifestaciones. Porque otra cosa que no podemos olvidar, y contestando a la pregunta, es que digamos, la cultura faraónica, lo que es lo antropológico faraónico, tiene una condición muy curiosa y es que acumula todas las experiencias, no prescinde de ninguna y no hay renovación, digamos, de los cánones religiosos como sucede en otras religiones, que de vez en cuando se procede a un reestudio de lo que son los principios de cada religión para hacer o elaborar lo que se supone que sea la esencia más adecuada y más correcta, más evolucionada de lo religioso. Pues pensemos, por ejemplo, en los concilios de la Iglesia Católica, ¿no? Que a veces, por ejemplo, como el Vaticano II modificó ciertos temas muy trascendentes, pues aquí no era el asunto era de otra manera. Ellos reservaban o guardaban desde los tiempos de la formación, desde antes de la unificación, estamos hablando pues, de muchos siglos antes de Narmer, conceptos religiosos que iban desde lo chamánico totémico hasta lo religioso más depurado. Pero eso continuó manifestándose a lo largo de toda la historia del Egipto faraónico hasta época grecorromana. Entonces, que eran muy conservadores. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque así se puede entender perfectamente que ellos no eran dogmáticos. Es decir, la diferencia con otras religiones, se establece un dogma de fe. Pues ellos no tenían ningún problema si vivían en dos ciudades más o menos juntas, cercanas, y en una se veneraba a un dios local y en otra a otro dios diferente, que ambos ciudades reivindicaran para sus dioses locales, sus divinidades locales, la creación del mundo. Y claro, es evidente que ahí tenía que haber un choque mental inmediato. Es decir, no, ha sido mi Dios, no, ha sido el tuyo. No. Claro, tu Dios es pagano, el Dios el verdadero. Nunca sucedió esto en Egipto hasta el momento. Es decir, lo que hubo en Egipto fue una gran comprensión y una gran tolerancia de lo religioso como manifestación específica, concreta, de un gran concepto muy amplio, hasta que se produjo el momento del altonismo en Amarna, que ahí ya varía porque ese es un momento excepcional del cual seguro vamos a hablar. Quiero decir que, bien, había religiones, no, había manifestaciones de culto religioso de los dioses locales que eran ecos de los tótems o de los principios divinos venerados por diversos clanes antes de la unificación de Egipto y de la creación de lo que podemos llamar el Estado faraónico, que siguieron vigentes durante toda la historia de Egipto en las diversas localidades donde, por ejemplo, la manifestación urbanística era el templo, que era la residencia del Dios, no el lugar de reunión de los fieles, la residencia del Dios, y alrededor, pues el proceso urbanístico del pueblo, de lo que fuera. Pero todo giraba alrededor del Dios que tenía su residencia en ese lugar. Entonces, lo que es maravilloso de comprender es cómo dentro de esta visión múltiple de lo divino, de las manifestaciones de lo divino, yo estoy seguro, ellos creían absolutamente, sobre todo a niveles elevados, en un gran principio divino único. Ya lo consideremos un panteísmo, insisto, o un dios al estilo yahveísta, protohebraico, en fin, es un tema, y de este tema podemos hablar también muy profundamente. O sea que la respuesta es, no había dogmas, eran tolerantes con la visión del otro, porque yo creo que al fondo todos sabían que se trataba de una sola manifestación, de una sola esencia divina con múltiples manifestaciones. Claro. Bien. Ya que estaba hablando usted de las cosmogonías, son tres las principales, ¿cierto? Hay tres tipos de relatos de la creación. ¿Hay alguna de ellas que tenga paralelos con la creación que nos muestra el Génesis? Bueno, hay dos creaciones en el Génesis, pero ¿hay algún paralelo? Sí. Absolutamente, absolutamente. Se mezclan dos fundamentales, por no hacerlo largo. Una es la solar de Heliópolis y otra es la de Memphis. Es decir, el dios Sol, Dios Ra, en los textos heliopolitanos,
se habla en la cosmogonía de este Dios, se habla en los textos de las pirámides y en algún otro sitio, se habla de cómo antes de la creación no existía la luz y todo eran tinieblas. Y estaba mezclado todo en lo que llamaban ellos el nun, una esencia, una especie de sopa cuántica en la que latía la vida de algún modo. Y la cosmogonía heleopolitana nos habla de cómo en un momento determinado el Dios tiene un acto de voluntad y de conciencia de sí mismo y decide manifestarse. Esto es sublime, esto es de un ejercicio intelectual supremo. Él toma conciencia de sí mismo, se manifiesta y es el primer acto de la creación, autocreación, autogénesis. Es cierto que la Biblia nos habla de que Dios existía ya, pero también parece, si miramos bien los textos, que Dios toma conciencia de la creación en un momento determinado y para eso necesita tomar conciencia de sí mismo. No sé si me explico. Si no se concibe que Dios tiene conciencia de sí mismo, difícilmente va a poder manifestar la creación. Bien, ahí hay un paralelo importantísimo entre el culto heleopolitano y el Génesis, pero hay otro muy importante. El dios Ptah de Menfis crea fundamentalmente a través de otro mecanismo que es lo que concibe el corazón se expresa por la boca. Entonces ahí el factor de creación es el verbo. El verbo. Y el verbo fue Dios. Dios, ¿qué hace en Yahvé? Yahvé, ¿qué hace según el relato bíblico? En Génesis, ¿qué es lo que hace? Va dando nombres a los seres. Y conforme los nombra, les da vida. Y conforme les da vida, les da individualidad y crea todo. Bueno, pues el Dios Ptah usaba exactamente el mismo mecanismo. A través de la voz, a través de la invocación, a través de la imposición del nombre, producía la creación. Y así creó el mundo. Eso está dicho en los textos. Por tanto, claro, vemos un paralelismo enorme entre el Génesis, los textos del Génesis, y estas cosmogonías, dos, entre las más importantes, porque las otras a veces son repetitivas. Por ejemplo, Hermópolis nos habla de unos huevos y de una pareja de unas parejas de serpientes y ranas. Es algo diferente, pero las más genuinas, las más depuradas, las más cercanas, desde luego, a lo que podríamos llamar la religión, el conjunto cultural religioso judaico-cristiano, o incluso judaico-cristiano-musulmán, pues desde luego tiene una inspiración para mí clarísima en estas cosmogonías. Es decir, se podría ir más allá todavía, pero con esto yo creo que basta para que la gente pueda comprender. Ajá, claro que sí. Doctor, y bueno, hacer un pequeño alcance, ya que usted estaba hablando sobre la diferencia entre Dios en singular, Necher, Dios en plural, Necherú, contarle a los amigos que al que le interese, este libro es buenísimo para poder insertarnos en todo lo que es la gramática egipcia. Entonces, Muchas yo estoy gracias. contenta, por eso lo presumo, porque lo esperé por Muchas meses gracias. que me llegara. Y Muchas aprovecho gracias. de agradecerle porque tremenda obra para poder aprender un poco, al menos, una introducción al Sí, egipcio. unas nociones. Si es elemental, es un libro que tiene unas pretensiones muy básicas, pero muy amplias. ¿Por qué? Porque cuando se escribió, pues se escribió pensando en la gramática de lengua española. Es decir, siempre tenemos las dificultades de acceder a otras gramáticas ya clásicas y muy profundas, pero que se compadecen con lo que es el concepto de la sintaxis y la morfología de la gramática alemana o de la lengua inglesa o del francés, y por tanto ahí hay unos conceptos que ya de entrada no son ajenos. Yo hice un gran esfuerzo para verter todos estos conceptos a lo que son los conceptos gramaticales de la lengua española, en la que todos están, pues, que es un adjetivo, que es un pronombre, que es un verbo, porque si vamos a las otras gramáticas nos volvemos locos. Bien, tiene la vocación de llegar a todo el mundo y sobre todo de que puedan empezar con ella gente que no sabe nada. Ese es el... Y luego ya, claro, cuando ya se tengan unos conceptos básicos a partir de la gramática hay que dar un salto e ir a libros más complejos. Pero vamos, yo me alegro y bueno, me hace feliz ver que ha llegado hasta Chile, ahí, a tus Sí, manos. claro que sí. Muy Doctor, y bien. siguiendo con el tema, en la Biblia podemos encontrar innumerables veces en el Antiguo Testamento, Biblia hebrea, que se cita Egipto. Se habla de Egipto, de los hebreos, su paso por Egipto.
En varias ocasiones he podido preguntar a otros egiptólogos y no hay antecedentes de un Moisés en Egipto, de estos personajes que salen en la Biblia ahí escritos, ahí anotados. Pero, ¿qué paralelos en sí podemos ver también tanto en la Biblia como en Egipto? Bueno, yo para mí la solución a esa pregunta, que es básica, por otra parte, y muy interesante, es ¿quién fue antes? Es decir, ¿qué cultura, qué civilización, qué pensamiento religioso pudo haber influenciado al otro? Para mí, desde un punto de vista meramente histórico, es decir, de cronología de las fuentes, resulta indiscutible que Egipto es anterior al mundo hebraico. Bien, porque además históricamente está comprobado que, bueno, el yahvismo en la Biblia y el elohimismo, que son dos maneras diferentes de llamar a Dios en la Biblia, tienen su acomodo cronológico bastante determinado. El Génesis, es decir, hasta que llegamos a los libros de jueces y reyes, básicamente, que estaríamos alrededor del siglo IX o X antes de Cristo, o un poquito después, depende de los expertos, la tradición era oral. ¿Por qué? Porque el conjunto de las tribus protohebraicas eran nómadas y en los pueblos nómadas, desde siempre, lo que prima es la tradición oral. Vale. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se formula una Biblia escrita, canónica, hasta el destierro de Babilonia. Y en ese momento se pasa del yahvismo al elohimismo. Se empieza a llamar a Dios, no Yahvé, pero Elohim. Esto lo puede saber cualquier experto de la Biblia. Bien, ¿qué sucede en esta primera parte en la que la Biblia habla de Yahvé? El que es. Esa es la traducción. Soy el que soy, el que es. Esto es interesantísimo. Si acudimos, por ejemplo, a la cronología, podemos ver que los primeros contactos documentados arqueológicamente, de pueblos que podrían ser los predecesores de lo que después fueron el mundo hebraico o los hebreos, pues no aparecen nítidamente marcados hasta la época de Meremtá. Estamos hablando de dinastía decimonovena, estamos hablando del hijo de Ramsés II, estamos hablando hacia el 1100, 1080 o 1100, 120, 1200, en fin, depende de la cronología antes de Cristo. Y eso coincide perfectamente bien con los especialistas bíblicos para hablar de cuándo se generan estos libros del Génesis. Si ya hemos dicho que cultos muy antiguos o cosmogonías muy antiguas de Egipto, de tiempo inmemorial, recogen conceptos de la creación, que resulta que los tenemos en el Génesis, hay que convenir. Esto claramente estamos hablando de un tema de historiografía, no estamos hablando de cuestiones de fe, que la gente lo entienda bien, Exacto. que es un tema de análisis crítico de textos y aparte queda la fe de cada quien y las creencias de cada cual. Bueno, pues digo, repito, si sabemos perfectamente bien las fechas aproximadas de la antigüedad de estos conceptos de la creación que se incluyen en el Génesis, tendremos que convenir que primero estuvo Egipto y luego hubo un contacto de estas tribus nómadas que llevan nombres diversos, porque en los textos nos hablan de tribus diversos hasta que llegamos a la estela de Israel, de tiempo de Meremtá, donde se menciona por primera vez un conjunto tribal, que no un estado ni una organización social asentada, que lleva el nombre, hemos reconocido, de Israel. Se ha reconocido que es la primera vez que se cita. Y eso, como digo, sucede en el siglo XI antes de Cristo. Bien, entonces, evidentemente, más tradición, más antigüedad en Egipto, indiscutiblemente, y más nivel cultural. Como es lógico, Egipto era la potencia del Medio Oriente antiguo. Y todo lo que se movía alrededor de él, pues se influenciaba enormemente o con Egipto o con las culturas y civilizaciones del creciente fértil de Mesopotamia. Eran las dos fuentes. Y por eso encontramos cosas muy parecidas de ambos ámbitos culturales en la Biblia. Esta es la razón fundamental. Y por tanto yo pues digo y mantengo, y no soy yo, es que es una cosa asumida, que las influencias de los textos religiosos van en el 99% de los casos en dirección Egipto-Biblia, no Biblia-Egipto.
No, no sé si contesto a lo que Sí, me, sí, claro que lo que sí. Y me has ya que usted preguntado. menciona la estela de Meneptah, también hay un grupo no menor de especialistas que rechazan que la línea 27 menciona a Israel. Algunos dicen que si ve jeroglífico por jeroglífico, más bien dice Isiriar, que Sirfin de Spitri y el filólogo Spiegelberg, creo que se Sí, llamaba, más bien como influenciaron por el hecho de que iba a ser una noticia bomba, que se encontrara una mención de Israel, la primera en Egipto, más bien fue como manipulada la traducción. correcto. Vamos a ver, si atendemos a la conformación fonética del- del gentilicio o del nombre del pueblo que se menciona allí, caben pocas dudas de que estamos hablando a la egipcia de algo que se asimila mucho al nombre de Israel, teniendo en cuenta que ambas escrituras son consonánticas. Es decir, que tanto la lengua en la que está redactada la Biblia como el egipcio antiguo o el clásico, las escrituras no reflejaban las vocales, simplemente las consonantes. Por tanto, ahí podemos establecer una discusión sin fin. Pero es que hay otro tema que es fundamental. El tema fundamental es que, claro, esto tiene y sigue teniendo un arraigo político y unas consecuencias de no sé qué yo, que son ajenas absolutamente a la ciencia, absolutamente, que nublan o que enturbian la situación. Yo diría que a pesar de que haya discrepancias, que las debe haber, la mayoría más grande de los autores y de los egiptólogos fundamentalmente reconocen en esa mención una mención de un conjunto tribal, de un conjunto de gentes, no una organización, no un reino ni un sitio estable, que llevaban ese nombre. Literalmente dice, la semilla de Israel ha sido extinguida o ha sido, algo así dice, como un pueblo más que ha derrotado. Exterminada, sí. Pues algo así, algo así. Entonces, para mí esto no es tema de discusión, porque más allá de la trascendencia política de las visiones interpretativas del asunto, incluso si no tuviéramos constancia de este documento, no cabría ninguna duda de que las primeras menciones adecuadas para establecer una cronología de lo bíblico en relación al egipcio, como mucho nos vendrían pues, de 200, 300 años después, cuando se escriben los libros de jueces y reyes, donde se dan ya fechas que se pueden sincronizar de manera absoluta con acontecimientos históricos de Egipto. Pues, por ejemplo, si sabemos que en la dinastía, en el tercer periodo intermedio, Shabaka saquea el templo de Jerusalén, pues lo sabemos porque está inscrito en el templo de Karnak. Esos reinados tienen ya unas fechas muy concretas y además se pueden conciliar con los datos cronológicos de los libros de Reyes. Entonces, quiero decir, ahí ya entramos en una cronología absoluta. Claro, Mientras que con esto de la estela de Israel se puede discutir lo que queramos. Pero en todo caso queda probado lo que yo estoy, o creo que queda acreditado lo que yo estoy diciendo. La claro. antigüedad de Egipto sobre lo bíblico, eso no hay duda. Y la capacidad de influencia de una cultura más elevada, más antigua, indiscutida, porque es del gran prestigio como era lo faraónico, respecto a lo hebraico. Las menciones en la Biblia que has dicho tú de Egipto por todas partes tienen su aquel, porque si uno lo estudia y lo ve con un poquito de, vamos a decir, intencionalidad política, vamos a decir, o con interpretación histórica, contextuada, nos daremos cuenta de que las menciones que se hacen en su inmensa mayor parte son para denostar lo egipcio, desde lo bíblico. Claro. Es decir, esa mala fama que echa la Biblia a lo egipcio porque la magia está prohibida para los israelitas y eso es anatema, y achacan a Egipto ser un mundo de magos y en fin, de tal. Es un enfoque un poquito sesgado, de eso habría que hablar mucho, ¿no? Porque no era magia en el sentido del concepto de los persas, por ejemplo, o magia, no era, había magia negra y se hacían cosas, pero había otra cosa que era la interactuación con los elementos y con los elementos de la naturaleza. Esto es muy interesante de tratar, ¿eh? Esto es muy interesante de tratar. No está bien que lo haga, pero voy a decirlo. Yo tengo un libro que se llama Los magos del Antiguo Egipto, que es un libro de religión egipcia, donde se pueden estudiar todas estas cosas perfectamente bien.
porque ahí yo lo que mantengo es que los sacerdotes egipcios hacían magia de Estado. Es decir, de alguna manera eran gente que conocían los ambientes sensibles, tenían otro conocimiento científico diferente del nuestro, simplemente no es magia en el sentido que normalmente se atribuye, ¿no? Sino que sabían interactuar pues, con el sonido, con la luz, con un montón de cosas, la energía, etcétera. Bien. Eso estaba mal visto por el mundo hebraico, porque al fin y al cabo lo que sí que hubo es una relación un poquito infeliz, vamos a decir, entre el mundo hebraico y protohebraico y Egipto, porque Egipto fue potencia dominante y esto se compadece con lo que dice la Estela de Israel. Es decir, la relación que había entre Egipto y estas tribus siempre fue pues no grata. La mejor época que se conoce, según la Biblia, creo yo, es cuando nos están hablando de cómo los hijos de Abraham se ponen en contacto con el faraón para hacer en hambruna, para intercambiar mercancías y poder coger, que es cuando el relato de José y todo lo demás, ¿verdad? Ajá. Que Ahí por iba mi cierto, siguiente pregunta. ya, bueno, que por cierto se enmarca probablemente en el periodo de los Hicsos. Eso, Ujú. coincide cronológicamente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay muchas evidencias, muchas. Si vemos la Biblia y vemos un poco cómo se comportaban esas tribus, las 12 tribus, y cómo funcionaban desde el punto de vista de lo bíblico, cómo nos cuentan, y cómo se relacionaban y veían lo egipcio, veremos claramente que están viendo siempre hacia alguien civilizadamente superior. Aunque se dice, pero Yahvé no acepta esto. ¿Por qué? Porque son idólatras, porque son no sé qué, porque un montón de cosas. Cuando en realidad estamos viendo y tenemos las pruebas, y lo he dicho antes, estoy seguro de que es así, que el concepto de unicidad divina existió en Egipto desde el principio de la civilización egipcia. Lo que pasa Claro. es que era para un nivel. La gente en la calle, pues como nosotros tenemos los santos, ¿no? Hay gente que no, y esto es muy tradicional de lo religioso, se accede al sentimiento espiritual y lo religioso más fácilmente por el icono, a través de la imagen y de la configuración de muchos santos, de gente similar al ser humano, que conducen al concepto de Dios en general y se llega mucho mejor que si uno tiene que imaginarse, es un gran esfuerzo mental. Ujú. Una religión que es anicónica, es decir, que no permite la representación de la divinidad, que está vinculada con la luz, con el desierto, con el vacío, estoy hablando del mundo nómada, ¿no? Y que describe un Dios terrible, un Dios de la vida y de la muerte, y un Dios, porque el Yahvé que se describe en la primera parte de la Biblia es un Dios terrible, es un Dios del anatema, es un Dios que decretaba que había que exterminar a toda una ciudad, desde los animales hasta... Esos son conceptos, vamos a decir, antropológicos y culturales propios de tribus beduinas. ¿Eh? Y sin embargo, comparamos esos conceptos con el concepto de la divinidad de lo egipcio, y claro, no tiene nada que ver, es algo superior lo egipcio, que por cierto luego hablaremos también de cómo llega el cristianismo, porque es que todo tiene su aquel. Bueno, estamos dando saltos muy grandes en la conversación, ¿no? Pero, y Sí, no sé si sí. te estoy cortando preguntas, No, no, pero como menciona José, mi pregunta también iba ya apuntada, ya que la Biblia habla de relata de este visir José, que fue muy importante, fue mano derecha del faraón. Bueno, en la Biblia también tenemos ese término faraón que no existía en el antiguo Egipto como tal. Eh, ¿Hay algún rastro, algún vestigio, algún antecedente de un visir llamado José en el antiguo Egipto? mm, la respuesta es no. Documentalmente no. Ahora quiero hacer un matiz antes que es muy importante. Has mencionado que el término faraón se lee en la Biblia muchas veces Sí. y sin embargo choca, ¿no? Tú ten en cuenta que el primer momento en la documentación historiográfica que poseemos, el primer documento en el primer tiempo en el que se puede hablar de faraón para referirse al rey de Egipto es en tiempo de la reina Hatshepsut. Uh-huh. Estamos hablando hacia el 1460 a.C. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa época está documentado que los protohebreos eran poco más que lo que llamaban los textos los apiru, o la gente que aparece en las tumbas de Beni Hassan, que son los Amu. En fin, Uh-huh. bueno, ahora no quiero complicar el tema. ¿Qué quiere decir? Que si la Biblia menciona la palabra faraón es porque ya estaba instaurada en Egipto. Y eso se instaura a partir del siglo XIV a.C., no antes.
Y después sí se habla de Faraón Pera A, la casa grande, para referirse al rey. Pero si lo vemos en la Biblia, es siempre posterior a lo que sucedía en Egipto. Y en cuanto a José, pues evidentemente el nombre Yusef es un nombre que está documentado en las listas de los reyes Ixos. Hay menciones de algo parecido a estos nombres. No es egipcio. Y los autores más especializados en el tema, que hay que saberlo, yo me ciño a lo que ellos dicen, hablan de que precisamente se trata de un contacto que hubo con estas tribus protohebreas con gentes que eran de su propio origen, siendo diferentes tribus, pero que eran los Ixos. Porque todos hablaban, parece que fuera así, una lengua que es una lengua semítica occidental, es una lengua común que tenían, de tronco común, ¿verdad? Luego se parece que está acreditado que eran gente que culturalmente eran afines, aunque fuesen distintos. Como el relato de los Ixos nos cuenta cómo había faraones, que hubo Ixos que se declararon la dinastía 14 y 15, son los pequeños y los grandes Ixos, está recogida por Manetón, luego están aceptados como reyes de Egipto, ¿verdad? En un momento, en un sitio concreto, que es el delta oriental, para llegar hasta el Egipto medio, como máximo. Bien, esto estaba ocupado por estos reyes asiáticos que se egipcianizaron, pero que seguían teniendo sus troncos culturales con estos pueblos semitas que no hacían más que llegar por el corredor sirio. En la medida que ellos estaban allí, se facilitaba pues, el contacto con el corredor sirio-palestino y el norte de Mesopotamia. Y desde el sur de Mesopotamia, abajo, era desde donde salían las grandes migraciones o movimientos de transhumantes de lo que serían los beduinos entonces, ahora, que son pues, tribus que iban moviéndose de un lado a otro con sus ganados. Y llegaban por todo el corredor sirio-palestino, ¿a dónde? Al sitio donde han ido siempre, Egipto, que era la tierra de la leche y la miel, vamos, quiero decir, para ellos, ¿no? Era un sitio donde había cosechas, donde había organización. Y el tráfico comercial que refleja el relato de José tiene que ver, desde luego, con contactos con reyes del delta oriental que están egipcianizados, que no son los egipcios tradicionales, pero que tienen comunidad con ellos y por eso es lógico que el faraón de turno, que no tiene nombre concreto, es Apophis, pero no sabemos qué nombre le da en la Biblia, el faraón, el rey, en definitiva, pero que le llaman faraón, fíjate, mucho después, porque el periodo de los Hicsos es anterior a Hatshepsut. Pero el relato que nos cuenta de José, en fin, ahí hay un tema histórico cronológico interesante. Pues evidentemente está en contacto con gente que le es afín y que facilita el comercio con ellos porque hay hambruna en el corredor sirio-palestino y entonces deciden, según el relato bíblico, van a mandar a sus hijos a intercambiar, en fin, producciones para obtener trigo o cebada. Entonces, bueno, es claro que estamos hablando de una comunidad étnica, cultural, lingüística, parte de la cual se ha egipcianizado, es decir, ha progresado en lo cultural por comparación a los que siguen siendo nómadas, nómadas. Y entonces ahí hay un trasiego de gente y ese es el reflejo. Pero José, como tal personaje bíblico, no existe, perdón, faraónico egipcio, no existen los textos. Yo quiero salir al paso también de un libro famoso que hubo, que hablaba de que Yuya, padre de la reina Tilly, podría haber sido el José bíblico, quizás de un tal Ahmed Osman. ¿Te suena esto? Ajá. Bien, bueno, eso para mí no tiene fundamento. Quiero decir, está claro que estamos hablando de un contexto cultural, religioso y lingüístico muy concreto en un contexto histórico que parece que está acreditado, que es el dominio ixo en el delta oriental hasta llegar al Egipto medio, que es como nos relata la estela de Camose y luego de Amosis aquí, desde el lado egipcio, en tebano, nos cuentan la historia de la otra manera. Entonces juntamos las dos y llegamos a una conclusión interpretativa que yo creo que es razonable. Doctor, y esas caravanas que usted iba comentando, ya que comenta sobre Beni Hasan, es lo que vemos en la tumba de Nuhotep II, que vienen Exacto. mujeres, niños, estos burros, personas como a buscar trabajo, estas migraciones de familias, de clanes. Sí, esas representaciones son preciosas. Desde un punto de vista histórico documental son un tesoro.
porque nos están, con ese detalle que hacían, que tenían los egipcios para documentar absolutamente todo, que son geniales, nos están mostrando un grupo de beduinos llamados Amu, que son en todo similares a lo que podrían ser las tribus o los grupos familiares protohebraicos. ¿Qué llevan? Llevan asnos y ¿qué llevan? Llevan un armamento concreto con unas características arcos, con una serie de... y sobre todo los tejidos, los vestidos que llevan son típicos, absolutamente típicos, de tejido de lana, que era una cosa no aceptada por los egipcios. Los religiosos sabemos, nos lo cuenta Heródoto, pero lo sabemos por otros relatos, que consideraban la lana como un elemento impuro. Bueno, pues ahí se ve que son una serie de vestidos muy claros, muy vistosos, con muchos colores, que son identificativos de la familia o de la tribu a la que pertenecen. Se ha estudiado esto y se ha estudiado como un fenómeno en conexión, no con los Ixos, porque los Ixos son un fenómeno posterior, pero que nos está demostrando cómo desde época desde siempre, desde siempre, hay estudios profundos. Hay una conexión constante, un flujo constante de poblaciones que vienen como he dicho, desde la península arábiga, pero hay veces que desde Mesopotamia, por el corredor sirio-palestino, y hay veces, y luego a través de los wadis van llegando hasta el Alto Egipto. Entran por el delta oriental, pero otras veces siguen por el desierto hacia el sur y acaban entrando por wadis hacia la zona del Alto Egipto, que es lo que es el Egipto Medio, que es lo que pasa con Beni Hasan. Esto no es una cosa puntual. Lo recogieron en la tumba porque, bueno, quizás en ese momento fue un tema digno de mención porque les chocó a los egipcios que hubiera esa presencia, iba a decir invasiva, en ese momento no, pero llega a ser lo que es típico de la transhumancia. Es decir, la gente que va entrando poco a poco en un sitio hasta llegar a sentarse, coger fuerza y empezar a ser algo que incluso cuestiona el poder tal como está establecido en el sitio donde se encuentra. Pero que se influencia absolutamente de todo lo que podemos considerar culturalmente superior, entre ellos lo religioso. Claro que sí. Entonces, Bueno, y aquí en la esto... tumba se ve que quien dirige a esta caravana son justamente 37 personas, incluso hasta eso se Claro, documenta. se documenta absolutamente y es un grupo tribal perfecto. Es un grupo de 37 beduinos con mujeres, adultos y niños. Efectivamente, pues tenemos que imaginar que este era el movimiento más o menos general que había de grupos por las zonas desérticas y que no distinguían muy bien la zona del desierto oriental arábigo de Egipto de lo que podía ser al otro lado del Mar Rojo, pues parte de la costa de la península arábiga o, en otro caso, ya digo, insisto, lo que es lo que llamamos la zona de Canaán, que también está en la Biblia reseñada, pero que está indeterminada geográficamente. No hemos llegado a saber exactamente con qué límites se mostraba esa tierra. Es una tierra, es una denominación genérica de algo que coincide con el norte del corredor sirio-palestino, pero que no sabemos exactamente qué límites tenía. Pero bien, todo esto venía, y claro, todo esto eran movimientos de masas y de gentes. ¿En función de qué? Pues de múltiples factores, a veces políticos, pero normalmente pueden ser de cambio climático, de hambrunas, de presión de otros pueblos que desplazan a los nómadas y que tienen que buscar, y sobre todo siempre buscando el Valle del Nilo, porque el Valle del Nilo ellos sabían perfectamente bien que era un lugar donde dentro de lo desértico era el paraíso. Aquí se recogían 4 cosechas al año, en fin, ya sabemos, ¿no? Y claro, eso tenía un atractivo grande, pues igual que hoy en los movimientos migratorios mundiales. La gente que está en peores condiciones económicas, sociales y políticas también, pues trata de emigrar a sitios donde se supone que hay más riqueza o más prosperidad, ¿no? Es el mismo fenómeno. Sí, exacto. Es el mismo fenómeno. Y eso está constante a lo largo de toda la historia de Egipto, quiero decir. Por tanto, lo que estamos viendo en Beni Hasan es un caso, pero tenemos que imaginar que esto estuvo siempre fluyendo. Y vemos que la historia se repite y se repite hasta, bueno, hasta la época de Jesús. O sea, porque esto es lo grande. Y doctor, y retrocediendo un poco al comienzo de la entrevista, hablando de este Dios único, esta esencia única, ¿qué ocurre en Amarna? ¿Qué ocurre con Ajenatón? Cuando dicen algunos que es un monoteísmo, otros lo interpretan como enoteísmo, ¿qué es lo que sucede realmente? Bueno, es un tema muy complejo.
también puedo anunciar que en breve aparecerá un libro escrito por Teresa Bedman y por mí, cuyo tema es efectivamente el reinado de Amenhotep III in extenso. Lo llamamos el Atón resplandeciente, Nemaerra, el Atón resplandeciente, anatomía de un reinado. ¿Por qué? Cuando digo yo el Atón resplandeciente estoy hablando de Amenhotep III. Esto es una idea que no es nueva, que ya ha sido abordada por grandes especialistas como Raymond Johnson en los años 80. Y bueno, y por mí mismo también, porque yo publiqué un primer volumen de Amenhotep III en el año 89, me parece, o 98, no me acuerdo ahora, pero en fin, fue uno de los primeros, yo creo la primera monografía del mundo que hubo en lengua española, en este caso, pero la primera del mundo sobre Amenhotep III. Y ahí ya yo recogía corrientes e ideas propias al respecto de lo que fue el atonismo, lo que se llama la revolución amarniense, el atonismo, que se imputa exclusivamente o se responde a Ajenatón. Y esto hay que revisarlo. Bien, ¿qué supuso el atonismo en la religión egipcia? Según los últimos estudios, y según lo que vamos a escribir, lo que vamos a publicar, efectivamente, que ya está siendo... El problema que hay aquí siempre es de investigación o de, ¿cómo diría yo?, de producción de material científico. El tema de Ajenatón es un tema que surge con una fuerza enorme a finales del siglo XIX en la bibliografía egiptológica como consecuencia de las excavaciones realizadas en Tel el Amarna. Allí acuden una serie de egiptólogos importantes, como Flinders Petrie, por ejemplo, y otros muchos después, y instituciones como la Egypt Exploration Society, en aquella época la Egypt Exploration Fund, después fueron investigadores alemanes hasta la Primera Guerra Mundial, que iban buscando, porque en aquella época la arqueología que se hacía en el Medio Oriente se hacía para tratar de precisamente justificar la Biblia. Exacto. Bien, entonces ya esa premisa de alguna manera podía viciar los resultados que cabían esperar. Cuando se descubre el mundo de Amarna y se ve este personaje que hay allí, Ajenatón, con los himnos del Atón y toda esta historia que hablan de que es un dios único, de que no hay más dios que el Atón, etc., rápidamente se conecta con el concepto del monoteísmo bíblico. Y se dice, claro, esto está claro, es claro, se reconoce por los egiptólogos que esto es anterior a muchas cosas de la Biblia, pero es como un proto, ¿cómo diría yo? Como un proto mundo bíblico, es que no sé, y se desenfoca. Bien, hoy a la vista de las investigaciones que tenemos, yo no me permito discutir que estamos hablando de un monoteísmo o de un genoteísmo, pero yo vuelvo a lo que te contaba al principio de la entrevista. Yo creo que en época de Amenhotep III se recogen tradiciones solares muy antiguas y conceptos de los altos niveles de los cleros que saben y reconocen que hay una unicidad divina. Si esta es materia, que ellos lo ven, ya digo, no como un dogma y que admitían otras manifestaciones. Esto se recoge y cambia en este periodo. ¿Pero por qué cambia? Cambia básicamente por una idea política. Es decir, en Egipto todas las ramas de la manifestación de lo social, de lo político, de lo económico, siempre van encauzadas en lo religioso. Esto es importantísimo entenderlo. Por tanto, lo que sucede, por hacerlo breve, porque este es un tema en el que yo he trabajado mucho y por tanto corro el riesgo de extenderme. Lo que sucede aquí es que se produce la primera revolución de la que tenemos noticia en la historia de la humanidad, enmarcada en lo religioso, pero en realidad es una revolución promovida desde la Casa Real para oponerse a la supremacía y al agobio que estaba planteando el clero de Amón para controlar al rey, al faraón. Lo que hay es una reacción muy bien estudiada de la Casa Real de los faraones, desde la época de Amenhotep II, es decir, el abuelo de Ajenatón, hasta la restauración con Tutankamón, excluido Tutankamón, en el cual los reyes se rebelan de alguna manera. Es la rebelión de los reyes contra el clero de Amón. ¿Y cómo se consigue formalizar esta cuestión? Pues muy claramente, por decirlo simplemente, si el dios Amón de Tebas estaba siendo el dios imperial que estaba cogiendo todo el poder de Egipto y estaba cogiendo todas las riquezas de las campañas asiáticas y nubias y no sé qué historias del Imperio Nuevo,
y iba a sofocar y estaba sofocando la casa real y diciéndole al rey que era el hijo carnal del dios y por tanto tenía que obedecer, etcétera y cual, la única posibilidad que hay es crear otro dios. Y otro dios que que hable en igualdad de condiciones con el dios Amón. ¿Y qué dios puede ser este que tenga más prestigio que el dios Amón? Pues el dios solar, Atum, Atum-Ra. Entonces, el proceso de lo que podríamos llamar una hierofanía, es decir, el nacimiento de una nueva divinidad, que da lugar a una epifanía, que es el nacimiento en sí mismo, lo tenemos precisamente en el mundo de Amenhotep III, no de Ajenatón, fíjate. Porque Amenhotep III, celebrando sus años jubilares, sus fiestas jubilares en el primer jubileo del año 30, modifica su naturaleza, dice, para convertirse en un dios. Y lo que se convierte es en el Atón viviente sobre la tierra. Es decir, igual que los egipcios consideraban que el Atón, el disco solar, era la sede física de Ra en el cielo, en el firmamento, ellos hacen otra cosa y dicen, sí, Ra sigue residiendo en el firmamento, en el cielo, pero cuando reside en la tierra, reside en el cuerpo de Nemaerra, que se convierte en el Atón viviente. Es algo así como las expresiones zoomórficas de otros dioses en forma de animal, pues el toro Apis o... No, en este caso es el propio faraón en el que se convierte en un dios, que es el dios Atón. Y esto está claro, esto está muy bien documentado, de manera que ahora no puedo explicarlo mucho, la gente, en fin, se crea, en fin, esto entra dentro de un marco muy complejo que es la corregencia larga entre el padre y el hijo, Amenhotep III y Amenhotep IV, luego Ajenatón, porque nos permite encajar todo y en definitiva y en suma, porque la gente me entienda bien, lo que se trata es de que desde la Casa Real se crea esta nueva divinidad inspirada en los cultos solares. Y, desde luego, trayendo causa de este concepto que ya conocían los sacerdotes egipcios de la unicidad divina. Si lo mezclamos todo y además metemos un poquito de aderezo diciendo que la gente de la Casa Real en ese momento tenía gran cantidad de sangre de Mitania, que es un pueblo, una civilización, una cultura que desapareció por presión de los hititas, pero que traían unas tradiciones religiosas muy propias, solamente tenían un par de dioses, un dios llamado Teshup, que era dios de las tormentas, también sin iconografía, y que, bueno, digamos que le da un toque muy personal al culto atoniano, de manera que no es lo tradicional, es una nueva historia, pero entonces ellos han conformado un dios, conforman un dios que vive sobre la tierra, que es el Atón viviente, que es Amenhotep III, Nemaerra, y el cual va a ser adorado, venerado, cultivado por ¿quién? Por su primer profeta. ¿Quién es ese? Ajenatón. Ajenatón, el hijo, que es corregente con el padre como rey 2 años nada más, y luego uno se convierte en Dios, Amenhotep III, y el otro sigue siendo faraón, entonces sigue siendo el primer profeta del nuevo Dios, pues le da culto. Y crean, eso es cierto, sí, toda una serie de conceptos religiosos nuevos, antiguos pero renovados, que dan lugar a la primera expresión de lo que se ha dado en llamar la primera expresión del monoteísmo. El monoteísmo se caracteriza básicamente porque se cree en un solo Dios excluyente. Si no, estaríamos ante un genoteísmo, un Dios superior a los demás. Pero cuando los himnos del Atón, el pequeño y el gran himno del Atón, nos hablan de que no hay más Dios que el Atón, etcétera y cual, y eso además vemos que se comparece con la política practicada por la Casa Real de cerrar los templos, de prohibir no sé qué y de tal y cual, se nos juntan todos los conceptos que podrían darnos lugar a pensar que estamos ante una primera manifestación de un monoteísmo militante, de un monoteísmo impuesto. Y efectivamente estamos ante eso. Ahora, es todavía muy previo para eso. Lo que pasa es que esto se potenció enormemente, ya digo, en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, para mostrar que esto era algo en conexión con lo bíblico y dándole un contenido, digamos, de revelación, del contenido de la verdad revelada, que desde el punto de vista bíblico tiene muchísima importancia y que de alguna manera era como ser un precursor de lo que sería después las religiones monoteístas, básicamente el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Entonces, bien, esto es un tema muy interesante que da para hacer muchos programas, no uno. Sí. No sé si Pero ya que usted habla del himno Atón,
Sí. También tenemos este paralelo súper interesante de este Salmo 104 que se ve influenciado por este himno al Dios Atón. Tiene influencias, pero este Salmo 104, si no me equivoco, es con mucho posterior. Pero con mucho posterior, porque los Sí. paralelos más marcados que hay con estos están en otro texto también sapiencial que se llama Las sabidurías de Amenémope. Que esto hay que datarlo desde luego en finales del tercer periodo intermedio, para la baja época, pues alrededor del 700 a.C. Entonces, ¿qué sucede? Que las sabidurías de Amenémope recoge todo esto. Pero si tú coges el Salmo, el libro el Salmo 104 y coges y comparas, vas viendo que prácticamente hay textos idénticos, casi semejantes. Sí. ¿Quién ha copiado de quién? ¿Qué es lo más antiguo? Con eso se responde. Sí. Luego, siguiendo el paso para comprender cómo es que esta religión egipcia se termina, podemos ver que se asimila con otras religiones, se termina, la aniquilan. ¿Qué es lo que sucede? Porque luego llega el cristianismo. Sucede algo realmente grandioso. Y aquí es el momento en el que me tengo que declarar cristiano, creyente y practicante, no tanto como se debería, pero, o sea, quiero decir, porque en la vida yo creo que hay que tomar postura, y sobre todo cuando te estás especializando en lo religioso, aunque estés haciendo ejercicio de historiografía, llega un momento en que es inevitable, ¿no? Bien, parece que la egiptología y el estudio de la egiptología y la condición de ser cristiano, creyente, etcétera, igual, hay veces que puede mover una incompatibilidad. En mi caso no, en mi caso yo he tenido la fortuna de poder conciliar ambas cosas y entender, creo que entender qué es lo que pasa. Pero, insisto, ahora entra una posición personal que no tiene nada que ver con lo científico, aunque se apoya en algunas evidencias, y voy a contarlo. Ajá, buenísimo. Lo tenemos comprobado perfectamente bien como en las épocas más tardías de Egipto, me estoy hablando ya pues desde baja época hasta el periodo grecorromano, básicamente, estamos en presencia de lo que se llama un sincretismo. Se ha llamado por los tratadistas religiosos de la historia de Egipto o de la egiptología un sincretismo, es decir, empieza a verse un proceso de unificación de todos estos dioses que estábamos viendo separados. Van cada vez más, aflora el concepto de lo que siempre fue en Egipto, de la unicidad divina. Entonces, en lo popular empezamos a ver que hay un dios Ptah, Sokar, Osiris, por ejemplo. Nos van montando nombres de muchos dioses en un concepto divino que en el fondo lo que está expresando es nada más la verdad que conocían los antiguos, que se ha practicado siempre, que es que hay un concepto de divinidad, un único concepto de divinidad, que es algo consustancial con el ser humano. Bien. Cuando la civilización egipcia decae, como todas, que lleva como ser humano, naces, te desarrollas, creces, decaes y mueres. Pues ¿qué es lo grande que hace la civilización egipcia? Es que entrega lo mejor que tenía de depurado. Esto lo sabemos a través de los textos gnósticos y otra serie de escritos de época posterior al siglo III después de Cristo. Vemos que se recoge todo lo egipcio y todo el conocimiento y se mezcla con algo que desde luego estaba decretado absolutamente, que es lo judaico. Lo judaico. Claro, llegamos al momento en el que efectivamente Jesús de Nazaret empieza su vida pública, etcétera, y luego viene pues todo lo que conocemos de la vida de Jesús y la muerte y resurrección, etcétera, y cual. Y un fenómeno que es social. El fenómeno social es que los seguidores de este gran personaje, que fue Jesús, en Judea son perseguidos y tienen que irse. ¿Y por dónde se van? Pues se van por donde se fueron sus antepasados siempre. Cogen el corredor sirio-palestino, pin, 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 al delta oriental. Lo de siempre, lo de siempre. ¿Y llegan a dónde llegan? Primero llegan a Alejandría y luego desde Alejandría se van expandiendo hacia el sur para llegar al Alto Egipto. Esto es un proceso lento. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos llegan como en una condición religiosa que podríamos llamar de judíos renovados. Porque el cristianismo como tal no podemos decir que nace para denominarlo como tal,
hasta que se reconoce la religión oficial por el Imperio Romano para hablar de una palabra griega, Christos, el ungido, que es el equivalente al hebreo Mesías, el ungido. Sí. Bien, entonces llegamos, ¿qué tenemos? Quiero decir que tenemos un tiempo en el que se le sigue llamando Mesías, pero no Christos, que es en griego. ¿Qué pasa en ese tiempo? En ese tiempo lo que sucede es que los judíos renovados han llegado huyendo de Judea, seguidores del Nazareno, llegan aquí y resulta que hay excavaciones llevadas a cabo por Frank Godio es arqueología submarina en lo que fue la ciudad de Alejandría, el templo de Júpiter. Y entonces, detrás, en la trasera del templo de Júpiter, está documentado que allí podían ponerse todas las sectas religiosas que no tenían cabida en los grandes cultos oficiales, en la fachada trasera. Y allí Frank Godio descubrió un tazón que se exhibió en Madrid en una exposición magnífica de tesoros sumergidos, muy importante, un documento yo creo importantísimo, porque arqueológicamente nos habla de una prueba documentada de lo que fueron el origen del paso del judaísmo renovado al cristianismo. El judaísmo no permitía la representación humana de Dios, ni la figura. Y entonces, claro, era difícil, los judíos venían aquí y venían con sus propias experiencias en que el Mesías había llegado. Pero eso era judaico total, ¿vale? ¿Cómo hacer partícipes a los gentiles de esta religión que era exclusivamente judía? Pues San Pablo, que era muy inteligente, dijo no. En las sinagogas tenemos que admitir a los circuncisos y los incircuncisos, no vamos a distinguir, porque eso era la universalidad. Y a partir de ahí se va procesando un asunto, y ahora te hablaré del tazón de nuevo, se va procesando un asunto en el cual Egipto acaba prestando al judaísmo renovado, que permite la entrada en las sinagogas a los no circuncisos, a los gentiles, con el icono. La religión egipcia, que es súper icónica, de imágenes, los dioses, etcétera y cual, que eso es incompatible con lo hebraico, absolutamente. Sin embargo, presta esta imagen para que pueda llegar mejor al pueblo, a la gente. Les estamos anunciando la buena nueva, la resurrección, la vida eterna. Todo el mundo tiene derecho a ello. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esto requiere de algo que entre por los ojos y nada mejor que la expresión iconográfica religiosa tradicional. Por eso me dicen, no, es que la diosa Isis y el Horus son la Virgen María y el niño. Pues sí. Exacto. Es el icono. El concepto es otro. Pero cuando en Egipto se ha extinguido ya realmente, y eso es lo grande de lo que hablaba antes, el concepto religioso tradicional, popular, superviviendo y aflorando desde luego el concepto de la unicidad divina desde lo antiguo, es el momento en que se cae la cáscara y surge lo que yo entiendo y considero la verdad revelada, que se une perfectamente bien con el mensaje evangélico y la vida de Cristo y el cristianismo y el nacimiento del cristianismo. El tazón es una cerámica maravillosa que la encontró Godio en niveles arqueológicos con monedas del año 50 después de Cristo, es decir, cronológicamente perfecto, con una inscripción en griego que decía Dia Christos egoistes, que quería decir a través del Cristo, el Mesías, el mago. Y el tazón tenía manchas de aceite en la boca. Quiere decir que eran óleos. ¿Qué quiere decir? Sabemos muy bien que en el concepto cristiano la unción con los óleos, que también viene de lo judaico, era un elemento esencial del rito. Y si esto lo encontraron en las traseras del templo de Júpiter, quiere decir que allí se asentaban comunidades protocristianas. Y esto tiene una trascendencia enorme porque nos está dando una evidencia arqueológica histórica respecto de un movimiento que es el movimiento en el cual se está cambiando de lo judaico renovado a lo cristiano. Claro. Bien, aquí hay un entronque desde luego perfecto. Luego, más allá de lo que uno crea o lo que uno piensa, eso no tiene nada, eso ya cada uno es cada quien. Pero para mí hay una homogeneidad enorme y una coherencia tremenda entre lo egipcio y lo cristiano. Y tenemos otro segundo factor. ¿Cómo llega el cristianismo a Occidente siendo como es una religión medio oriental? Porque el cristianismo nace en Judea. Vamos, el judaísmo renovado. Y se perfecciona de alguna manera en Egipto.
pues esto llega a través de un vehículo perfecto, que es el Imperio Romano, con sus vías comerciales, sus vías militares, sus vías no sé qué, y llega por todo el imperio, por todo el imperio. Es una religión nueva, que algunos dicen, no, pero el mitraísmo también. Sí, sí, correcto, correcto, correcto. Pero es una religión nueva que llega hasta el corazón del imperio, llega hasta España y llega a todos los límites del imperio. ¿A Claro, través de en qué? el De los año vehículos. 300 se hace oficial como única religión. Claro, claro. En el año 300 se produce el decreto De Constantino. Constantino, efectivamente, que declara cristianismo religión oficial, porque el imperio también ha entrado en una decadencia enorme desde el punto de vista administrativo y de la organización propia también religiosa del imperio, y entonces el cristianismo entra por todas esas estructuras y renueva el imperio desde el punto de vista de lo cristiano, estableciéndose las magistraturas orgánicas de las eclesiales a través de lo romano, que todavía subsiste, Bien, Claro. pero tú ves cómo la historia va desencadenando tal y cómo Egipto, que es de lo que estamos hablando, presta absolutamente, es decir, muere lo antiguo, podemos decir pagano, pero yo no estoy tan seguro, porque ya digo que ellos tenían el concepto de la unicidad divina desde el principio de los tiempos. Ajá. No, la verdad revelada a lo largo del tiempo, en según qué momentos para quién. Cae la hojarasca, cae lo exterior, cae pues esa cantidad enorme de dioses, casi infinita, que nos vuelven locos a veces cuando queremos entrar en el tema, para quedar lo esencial. Y lo esencial entronca perfectamente bien con, con el protocristianismo. Claro, y el judaísmo ¿Eh? renovado, como comentaba. Sí, como yo digo, exactamente. Y entonces, ¿qué sucede? Se toman iconos de Egipto, se toman los conceptos rituales egipcios, porque si tú ves una misa copta, te quedarás asombrada de ver cómo se está viendo el rito del culto divino diario, tal y como nos relatan los papiros egipcios en el templo de Amón. Es sincretismo. Absolutamente. No, yo diría más que sincretismo, es que lo egipcio sigue perviviendo, porque el cristianismo más genuino, según creo yo, que existe hoy es el copto, porque es egipcio y porque los egipcios fueron los que dieron el paso de reconocer el cristianismo y unirse a él masivamente, aunque luego vino la conquista árabe, etcétera y cual, pero todavía hay comunidades cristianas aquí donde estamos nosotros, hay un pueblo aquí al lado, en el COM, que son todos cristianos. Que hay mucho, en el Alto Egipto hay mucho cristiano. Y entonces vas viendo cosas como San Jorge y el dragón, es el Horus imperial a caballo contra Set. Vas viendo la Virgen María, Isis y el niño, la Isis Lactans, que es la Virgen María dando el pecho al niño. En fin, un montón de cosas, ¿no? Y tantas como que daría también para un montón de conferencias. Sí. Doctor, las últimas dos preguntas porque yo sé que llevamos mucho tiempo. No, no tengo ningún problema. El problema lo tienes tú con el tiempo. Yo no. No, para nada, pero ahí es tarde. El Ang, este trilítero Ang, luego pasa a ser la cruz egipcia porque como trilítero, como símbolo o grafía, era más bien una sandalia, una marra de sandalia por lo que he podido leer. ¿Cómo pasa a ser luego una cruz? ¿El Ang fue lo que inspiró la cruz egipcia? O sea, la cruz cristiana. Vamos a ver dos cosas. Primero, si vas, ya que hablamos a mi gramática, vas a ir a la lista de signos, vas a ver esto y allí pone correa de sandalia, entre interrogación. Esto es una interpretación de Gardiner. Ok. Vale, entonces yo lo pongo en la gramática porque las gramáticas hablan de esto así, pero yo no estoy conforme. El símbolo en sí mismo, lo que llamamos el Ang, que tiene la traducción de vida, es un amuleto clarísimo que llevan los dioses en la mano. Sí, no se sale de puede una ver sandalia. en los relieves, sí. Claro, en los relieves tú ves que el dios está dando la vida y da el Ang. Exacto. Bien, entonces yo lo de Gardiner, que lo he tenido que poner ahí porque no tengo más remedio, lo digo desde el punto de vista gramatical, pero no estoy conforme. Quiero decir, es un amuleto que para los egipcios significaba vida. ¿Por qué significaba vida ese amuleto? No te puedo decir. Para los faraónicos. Cuando llega el cristianismo, es algo lo más parecido a lo que podemos decir el símbolo de la cruz. Porque al fin y al cabo lleva dos brazos y lleva
pero no es exactamente la cruz. Sin embargo, lo conceptual sí que coincide, como vida. porque la cruz, claro, la cruz es signo de vida, el ángel es signo de vida. Ajá. Y Entonces, para, los para, cristianos toman su cruz, este símbolo, en base a la influencia egipcia, o tampoco puede haber No, certeza no, de eso. no, yo creo que la cruz en sí misma es un símbolo de vida y de resurrección porque es el símbolo de la muerte y de la pasión de Cristo y de la Ok, resurrección, ¿no? Eso está fuera de duda y fuera de la influencia egipcia. Eso es ok. algo que nace en el mundo judeo-romano, vamos a decir, por aquello de tal. Pero que luego cuando llega a Egipto, como digo, los de aquí dicen, ah, caramba, pues la cruz, claro, el ángel. La cruz es la vida, sí. El Claro. ángel es la vida, sí. ¿Se parece a la cruz? Sí. Y entonces adoptan. Ahora, si tú vas a las iglesias cristianas aquí, las coptas, no vas a ver el ángel por ningún lado. Lo que Ujú. ves es la cruz. Lo que ves es la cruz, Buen punto. Porque claro. en los hallazgos, como la bula o sello de Ezequiel, del rey Ezequiel, el rey de todo lo que es el Israel antiguo, tiene Amón con sus alitas y tiene dos ángel, un ángel a cada lado. Y ya eso no se encuentra en Egipto, sino que se encuentra más en el territorio de Israel. No, no, pero en tiempos de sequías, que es de reyes, en Egipto sigue habiendo ese tipo de manifestaciones. Ten en cuenta que estaremos hablando aproximadamente, deja que te diga, en el tercer periodo intermedio, las dinastías libias, dinastías 22, 23, 24. No. Aquí sigue habiendo todo esto y sigue habiendo construcciones y sigue habiendo en los sarcófagos y en todos los sitios, está viendo Ajá. perfectamente bien el sol alado, que es el Vejeretti, y los Ángeles por todas partes, ¿no? Ya, entonces sí, ellos podían desde Egipto influenciar hacia afuera, hacia los vecinos. Seguían influenciando, vamos, Buenísimo, absolutamente, absolutamente. Egipto excelente. siguió siendo la potencia de referencia cultural superior respecto a todo lo del corredor sirio-palestino. Sí, pero Ujú. vamos, sin duda. Aún en la decadencia egipcia. ¿Eh? No, Claro. no. Y la última pregunta, que es un tema que a mí me fascina, sobre estas interpretaciones, estos análisis de la egiptóloga israelí Olive Basser, que el proto-sinaítico como escritura, que luego la escritura fenicia, la hebrea, nace en Serabit en Jadim, ya que se basa en toda esta grafía que se ven en los templos de la diosa Hathor, Sin cuando duda, estaban sin estos duda. extranjeros trabajando en las minas de turquesa. ¿Influencian esta escritura los egipcios? Absolutamente, porque Serabit el Jadín, que hemos tenido la fortuna de visitarlo y ver allí las minas de turquesa y ver el ambiente, el camino de acceso que hay hasta Serabit el Jadín está jalonado con estos grafitos en protosinaítico. Entonces, ¿qué sucede? El Sinaí es una zona de influencia egipcia bajo, como ha sido siempre, sigue siendo una zona de influencia egipcia en la que están los beduinos y no han conseguido echarlos. Entonces, los beduinos se referencian culturalmente con lo propio, pero claro, hay una cultura superior que de vez en cuando lo somete y que además controla el Sinaí porque necesita esas minas. Y ahí está Serabit el Jadim y otros sitios. Entonces, evidentemente sí, esta escritura sinaítica, perdón, tiene influencia enorme desde lo que es la grafía, Uh no, -huh. no el contenido de la No, lengua o porque la es expresión. alfabética. Claro, es alfabética. Pero hay muchos símbolos que recuerdan lo egipcio. ¿Por qué? Porque Claro. los beduinos son culturalmente inferiores, quiero decir, perdón. Es así, lo faraónico, lo egipcio, el prestigio era inmenso. Uh Entonces -huh. ellos trataban de emular cosas de este tipo que se ven en la proto-sinaítico. También tenemos lo mismo en los escarabeos ixos, en los chatones, vemos inscripciones que no son típicamente egipcias, pero que emulan los signos egipcios. Uh -huh. Es el mismo proceso. Solo que aquí tienen escritura, lo que implica una expresión gráfica de una lengua, que ese es el fenómeno importante que potencia la egiptóloga esta que mencionas, mientras en los chatones de los escarabeos son ideogramas. Uh -huh. O sea, es otra historia. Igual sí se pronuncia, pero lo que es importante de lo protosinaítico es que es la expresión gráfica de una lengua. ¿Eh? Y entonces, pero vamos, influencia egipcia 100%, quiero decir, Uh o sea, -huh. otras no, pero, quiero decir, pero en fin. Bueno, Sí, sí. doctor Martín Valentín, de verdad que ha sido un placer, un lujo conocerle y que me diera esta oportunidad de entrevistarle. Muchos cariños para usted y para su esposa, la doctora Teresa Bedman, y Muchísimas gracias. agradecida total de ustedes dos. Y Es un espero placer. pronto Es un placer. poder grabar nuevamente con ustedes.
Cuando tú quieras estamos a tu disposición, ¿eh? Así que ha sido un placer también. Muchas gracias, doctor. Que tenga muy buena noche. Saludos desde Chica, Igualmente. Egipto. Pues saludos desde Luxor. Muy buenas noches.